hacer el audio de la conferencia. Bueno, buenas noches a todos. En primer medida quería que el doctor Sanz, agradecerle su presencia, que vino nuevamente de San Martín de los Andes como jefe de zona sanitaria cuarta. Y bueno, él nos va a dar el parte sanitario, cómo estamos a nivel provincial, cómo estamos a nivel regional y sobre todo cómo estamos a nivel local. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por esta convocatoria. Ante todo, bueno, a nivel provincial obviamente hay muchas localidades que tienen esta problemática. Hay algunas que ya tienen circulación comunitaria. Hace creo que 2 días, el mismo viernes o el sábado, se les sumó Cerillosa, ¿sí? Y nosotros que veníamos sin casos propios, porque sí habíamos traído algunos casos muy aislados, ya ahora tenemos ya nuestros casos propios, que si bien en algunas situaciones comenzaron con gente que venía de otros lugares, como de Roca, en Junín, o aquí de Piedra del Águila o Cipolletti, pero ya hubo también casos de Centinela, que son, el otro día como les comentaba, para no ser tan extenso, bueno, además de el que está sintomático, las fuerzas de seguridad, el personal de salud o aquellas personas que están con adultos mayores, geriátricos o guarderías, no guarderías, pero sí hay algunas situaciones que se siguen haciendo asistencia a menores y demás, que empiezan con síntomas, se los hisopa. Y ya nos dieron un centinela en Junín, un centinela aquí y de ayer, y el mismo viernes, yo creo que fue, un centinela en San Martín de los Andes. Eso vamos estudiando los contactos y van apareciendo casos positivos. Hoy, en relación al viernes, el viernes yo les decía, bueno, esperemos por 48 horas y tengamos la cantidad de resultados, a ver si teníamos más positivos o si teníamos todos negativos. Le agregamos el viernes ahora 8 casos más. De ayer tenemos hoy 28 positivos, o sea, personas activas con el virus, ¿sí? Y lo preocupante de esto, que estas personas, cuando uno le empieza a estudiar con quienes estuvieron, o sea, los contactos estrechos, en la primera línea, en la segunda línea y en la tercera línea, ya tenemos hoy en Villa La Angostura 468 personas que están en sus domicilios a la espera de que o esté el resultado de su análisis o presenten algún síntoma. ¿Por qué digo esto? Porque de 468, 223 creo, si por ahí uno más, uno menos, son los hisopados que se han realizado. Y otro dato a tener en cuenta, también numérico, que de esos 223 o 24 hisopados, solamente hemos recibido el 35%, que fueron 52 negativos y 28 positivos. O sea, nos queda, ¿sí?, un 60 y pico todavía por recibir, que ahí podemos llegar a tener otra. A ver, personalmente creo que van a salir más positivos, porque esos positivos, el 90% de los que se hisopó tenían algún síntoma, no eran solamente el contacto del positivo que ya teníamos. Y ahora hay una cuarta línea de estudio que también necesitamos los resultados para saber si tiene que ver o no con estas dos líneas, de conglomerado o la del caso Centinela. Entonces, esas 3 líneas de trabajo ya nos dieron ese total de 468 personas. Además de esto, hay 150 personas que venían de otras localidades y demás, que como eran de circulación comunitaria, se les dijo queden 14 días en aislamiento obligatorio, ¿sí? Y cualquier duda, síntoma o algo nos avisan. De todos estos 28 que tenemos son casos leves, ninguno tuvo que ser ni derivado ni hospitalizado, salvo 4 positivos que están en el instituto y 4 más que son sospechosos, pero con problemas de viviendas y demás, que también
también en instituto, La planta de en la campamento. planta de campamento. Entonces, esos 8 personas, o sea, y eso es lo que está pasando en todos lados. En Neuquén Capital, con la cantidad de casos que tiene, son muy pocos los que han tenido que recurrir al espacio dual, que es donde se montó para, creo que una capacidad de 200 pacientes, y son muy poquitos los que han ingresado ahí. O sea, hoy desde el punto de vista epidemiológico estamos peor que el viernes. Eso no resiste mucho análisis con los números que les estoy dando, y por lo menos yo calculo 3 días más, 3 días más o menos, para saber los resultados de estos hisopados, que todavía no los tenemos. Yo ahora me llevo como 60 más, que ya estarían viajando mañana a primera hora a Neuquén. Con ese panorama ahí sabremos a ver cómo viene esta tendencia, pero algo tiene que quedar claro: el virus ya está. El virus, si bien hay 3 o 4 líneas de trabajo, ¿sí?, está mucha gente guardada justamente para evitar que esta cadena de contagios se multiplique. Si se multiplica al doble, bueno, pero si se empieza matemáticamente a ir de todos los tipos de controles, bueno, ahí vamos a tener serias dificultades, como les decía el viernes. Por eso, hoy esta es la situación. También quiero aprovechar, un agradecimiento a todos los grupos operativos que están laburando en esto, todas las instituciones, pues no solamente la gente de salud, sino también el municipio. No quiero pecar de olvidarme de alguien, pero las instituciones de la población, tanto acá, en Villa, en Junín, en San Martín y en Las Coloradas, donde ya tenemos casos, ¿no? Por suerte, hoy estuve hablando con Marcelo Weinberg de Villa Traful, la comunidad tranquila, no tienen ningún caso sospechoso, pero obviamente están muy atentos a ver cómo sigue toda esta historia en el sur. Bueno, el relato de Néstor fue más que claro: 468 personas en aislamiento preventivo y obligatorio, restan un 65% para de los resultados de los hisopados. La situación epidemiológica no mejoró, no se igualó, sino que empeoró. O sea que nosotros desde el municipio, obviamente con todas las recomendaciones del Comité de Crisis Provincial, más el Comité de Crisis Local, que estuvimos reunidos hasta hace 10-15 minutos, vamos a continuar por 72 horas con la misma modalidad. Nosotros desde salud, las recomendaciones son que nos piden el tiempo necesario para también tener los resultados de los hisopados que están en proceso, más todo lo que se está llevando al doctor hoy, que son muchos. Le quiero decir a la gente, a toda la que me escribe, hay gente que está muy asustada, que está muy afligida, que está muy amargada, que estamos haciendo todo para cuidarlos, que estamos haciendo todo lo que está al alcance con salud para protegerlos. Y esta es una de las mejores maneras de cuidar la población. Puede haber algunos grupos que no estén de acuerdo, pero nosotros somos aproximadamente 20.000 habitantes. Tenemos que pensar no solamente en un grupo, sino en todos, sobre todo en la gente más vulnerable. Obviamente que no es una medida que nos guste anunciar, me gustaría estar inaugurando otra cosa, pero tenemos que cuidar a toda la población, tenemos que seguir concientizando. El Comité de Crisis Provincial está muy preocupado como local por cómo se vienen duplicando los casos a nivel de Villa La Angostura. Imagínense cómo ha cambiado también la situación en la región. San Martín de los Andes tiene 130 aislados, pero Villa La Angostura tiene 468 aislados. Y la gente de salud, nosotros hemos puesto no solamente recursos con camionetas, con gente, con todo lo que tenemos en la municipalidad,
para que se formen los diferentes grupos de hisopado. Y hoy, en el día de hoy, entre 50 y 60 hisopados se está llevando el doctor, o sea que no es cosa menor. Mucha gente se pregunta por qué no podemos hacer lo mismo que en otras localidades. Cada localidad sabrá cómo se tiene que cuidar. Nosotros tenemos la recomendación del Comité de Crisis Provincial, tenemos la recomendación del Comité de Crisis Local y obviamente que todo el apoyo de salud, y vuelvo a insistir, es una situación límite, la provincia está al límite. Yo le preguntaba al doctor, hoy la clínica Chapelco tiene 8 camas disponibles. Libres hoy, porque hay 2. Exactamente, de terapia. Entonces, la verdad que seguimos apostando a cuidar a la población, a que la gente no se enferme, y si se enferma, por lo menos tenerlos contenidos, cuidados, como estamos haciendo ahora con todos los dispositivos que tenemos. O sea que por estas 72 horas vamos a seguir en la misma situación, vamos a seguir con el delivery como habíamos dicho y con la circulación como habíamos dicho. Yo le he pedido a nuestro comisario local que esté también en la conferencia de prensa para que se entere también por nosotros qué medidas hemos tomado y de qué manera tenemos que salir a hacer los controles, no solamente la policía, sino también desde el sector de comercio, de todos los sectores de la municipalidad vamos a salir a controlar y vamos a tratar de ir frenando esta situación. Y como decía el doctor anteriormente, ya no estamos en una fase de contención. Es cuestión de tiempo, porque es un poco la tendencia. ¿Esto le ha pasado a otras localidades? Sí, pero con menos números, te soy sincero. Lo que pasó en Lampopuelo, lo que pasó en Las Lajas. Si bien se puede hacer un bloqueo rápido, no había tantos contactos de contactos. Acá nos hemos encontrado muchos contactos de contactos. Ya tenemos hasta casi una cuarta línea de contactos. Entonces, esto, aprovechar, esta instancia, que la gente, por favor, no se relaje en las medidas, que no quiera, o compartir una fiesta o una reunión social, el mate. Yo sé que son cosas, que van por los afectos y demás, y que estamos cansados, llevamos más de 6 meses con esto. Pero algo que pensábamos que no iba a llegar, llegó. Entonces ahora la idea es, cómo podemos ir sobrellevando esto y que no se multiplique por varias cifras la cantidad de contagiados a medida que van transcurriendo los días, porque Fabio lo que está pidiendo es unas 72 horas más, no está pidiendo un mes más. Y en realidad es cierto, tiene peso 6 meses ya de laburo y de aguante y de colaboración. Sí, pero cuando uno empieza a estudiar los nexos, estuvo la fiesta, estuvo la reunión, estuvo el compartir el mate, estuvo compartir el mismo vaso, la botella, y ahí tenemos los casos que tenemos. Hablo en general, incluso en las 4 localidades pasó exactamente lo mismo. Y si a eso le sumamos que la gente sigue interactuando, me junto en la esquina a charlar, 15, 30 minutos no uso el tapaboca, ya paso a hacer un contacto. Y otro dato que yo también se los comenté, pero no es que hisopamos por hisopar, voy a hacer hisopado a toda la población. No, hisopamos a los que tenían síntomas, y me dice Silvia, la doctora Luzardi, que más del 90% de los que fueron hisopados tenían algún síntoma. O sea, está bien, estamos en la mayoría de los casos de gripe y todo, porque ahora con estas prevenciones como que lo hemos pasado, pero agosto, septiembre siguen siendo meses en la región sur fuerte para el tema de neumonías, gripes y demás. Puede ser el inicio de otra cosa, pero cuando uno tiene este escenario, tiene tanta cantidad de positivos y la herramienta del hisopado, por eso la estamos utilizando en esas cantidades. Como manifestaba recién el intendente, no es la noticia que uno esperaba, sin embargo es la que tiene que dar por la responsabilidad que nos toca llevar adelante hoy.
entendemos la situación de los distintos sectores, sabemos que no es una medida simpática, tenemos contacto diario con los gastronómicos, con los comerciantes, con la gente de la obra, todos los días. Conozco mucho a la gente de la obra también, he trabajado en esos lugares, pero como dice el doctor, estamos esperando todavía, estamos en una etapa de esperar todavía resultados que no tenemos un buen panorama. Entonces lo que corresponde, lo prudente, es esperar unos días más todavía. Mientras tanto, en esos días, continuamos trabajando con el ajuste de los protocolos para cada una de estas actividades que veníamos mencionando. Hemos pensado también en una posibilidad que la voy a ejemplificar con los restaurantes, pero estamos pensando en otras actividades más también, que tiene que ver con lograr tener una trazabilidad de los concurrentes a esos lugares, para, llegado el caso, una trazabilidad tecnológica, quiero decir, ya no solo la planilla, llegado el caso de tener una situación, tomar mano de esa herramienta y poder rápidamente o ayudar a lograr contactar los contactos estrechos, justamente. Aprovechar estos días para ajustar, para poder estar listos cuanto antes para habilitar las actividades que se irán habilitando paulatinamente en función de los riesgos sanitarios que conlleve cada una de ellas, en principio hasta el jueves. El jueves volveremos a juntarnos, a reevaluar la situación con un panorama distinto al de hoy, con más información, ya llegados los estudios, que nos permitirá tomar otras decisiones. Guillermo. Bueno, por parte de la Policía de la Provincia de Neuquén, siguiendo los consejos del área de salud, como así también las resoluciones adoptadas por el gobierno municipal local, más allá de los lineamientos institucionales, vamos a seguir colaborando en todas las restricciones y controles que se emitan, pero hacemos desde la fuerza un llamado a la concientización de la gente del cuidado extremo, por favor, con respecto al tema de la higiene personal, del contacto entre las personas, el uso del barbijo, la cantidad de personas que están autorizadas para ingresar a los locales comerciales, sobre todo el cuidado de cada uno, como lo decían anteriormente, es lograr sobre todo la responsabilidad personal para poder mitigar esta situación que estamos viviendo actualmente. Tanto el personal de la comisaría 28 de Villa Langostura como el personal que también me depende de los destacamentos de Villa Traful, Nahuel Huapi, que algunos más lo conocen como el destacamento de Limay, siguen trabajando arduamente para poder contener esta situación del COVID y a los fines de que la comunidad pueda volver a tener una vida normal como la que estábamos disfrutando hasta una semana atrás, con todos los recaudos pertinentes. Hasta ahora podemos decir que dentro del ámbito del personal que me depende, gracias a Dios no tenemos casos positivos, sí por recomendación de salud, personal policial ha tenido que ser aislado, al ser contactos o de positivos. Todo el personal se encuentra, gracias a Dios, con buen estado de salud, pero también genera esta necesidad de redoblar esfuerzos para poder lograr una nueva estabilidad en la salud de la localidad y poder estar trabajando en forma normal con todo el personal. Institucionalmente ya está conformado un comité de asistencia psicológica para cada uno de nuestros efectivos que está teniendo que transitar este aislamiento y tener que estar bajo la atención médica y esperando
resultados de hisopados, demás, así que medianamente estamos a la espera de la información recepcionada por parte de salud, a ver si ya el personal puede nuevamente reanudar sus actividades y su vida normal. ¿Preguntas? Yo quisiera preguntarle al doctor Néstor Sáenz, para Radio Municipal estamos en vivo. Hay una gran necesidad de salir de esta situación por parte de la comunidad, no tenemos que explicar por qué, porque ya lo hemos explicado en un montón de oportunidades, pero me gustaría saber si queda claro que la decisión de no abrir, de no avanzar con la apertura y de mantener cautela por las 72 horas, por lo que descubramos que va a pasar la semana que viene, le pertenece al sistema de salud de la provincia de Neuquén, digamos, teniendo en cuenta que son los que tienen que dar batalla al virus, no solo en los lugares de las grandes aglomeraciones, sino también en las pequeñas localidades. Sí, en realidad la función de salud es asesorar, recomendar, tratar de estar en las situaciones, obviamente en lo asistencial, descontado, porque es, digamos, nuestro motor, nuestra esencia. Pero también, en realidad, yo te diría lo que está pasando a nivel mundial. Esto, por ahí no, la idea es tomar las decisiones en conjunto, porque en realidad esto sería bueno, que la cuestión de la pandemia es algo que nadie lo tenía en agenda, ¿sí? Y creo que una de las peores estrategias es tratar de individualizar quién va tomando las decisiones. Como esto justamente es una cadena de contagios y tiene que partir de la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque todos somos seres humanos, ninguno nació con los anticuerpos contra el corona, así que hasta que no tengamos la enfermedad o algún día esté la vacuna, ya sea inmunidad activa o inmunidad pasiva, esto va a llevar un tiempo, entonces no vamos a tener anticuerpos. Nosotros recomendamos, en este caso, bueno, a la Intendencia de Villa Langostura, porque sabemos, no porque somos adivinos, sino por lo que pasó en otras circunstancias, donde no se hicieron acciones para mitigar que en vez de que se multipliquen los casos, se disparen. Entonces, a mí me gustaría hablar, igual esa es la función de salud, recomendar, ¿sí?, orientar o guiar en la toma de decisiones, porque es una cuestión, digamos, que tiene que ver, o sea, la pandemia tiene que ver con los seres humanos, ¿sí? Lo que pasa es que como es una enfermedad, la gente dice 2 más 2 es salud. En realidad, acá nosotros somos un eslabón de toda esta cadena de acciones para evitar que se multipliquen rápidamente los contagios. Nuestra función es no solamente lo asistencial, sino también ir acompañando en la toma de las decisiones. Hay veces que, como ahora, no traemos buenas noticias, ¿sí? Yo vengo con estos números fríos, ¿sí?, y les digo, ya uno empieza a pensar en una cuestión que lo decíamos el viernes, tendencia. Entonces, bueno, yo creo que de acá al miércoles vamos a tener más cantidad de casos. Lo que pasa es que si no hacemos esto, estamos también asegurándonos mayor cantidad de posibilidades que esto aumente más. Entonces, en algún momento va a llegar que nosotros solos, digamos, no hicimos las acciones para evitar, yo no digo la enfermedad porque ya entró, pero que se disemine rápidamente. Pero a mí me gustaría que en realidad, por eso hubo un COE previamente a esta conferencia de prensa donde participaron las instituciones y se tomaron las decisiones, que obviamente no son simpáticas, ¿sí?, sobre todo con varios meses que llevamos con este aislamiento. Pero también quiero tomar un poco las palabras. Hasta hace una semana atrás teníamos privilegios y podíamos estar casi en una normalidad. Y el privilegio comparándonos con gente de Neuquén Capital o de otras provincias donde realmente la gente no puede ni asomar, y nosotros veníamos, digo nosotros, toda la zona sur, teniendo, digamos, algunas posibilidades, y ni hablar ahora que el tiempo mejoró y demás. Bueno, uno le gustaría hacer actividades y todo lo demás, pero también tenemos que seguir siendo responsables para poder contener a la comunidad y que esto no se dispare. Ahora, si
si leemos los medios regionales, Neuquén Capital es uno de los lugares más complejos para poder asistir y más complicados en cantidad de infectados. Está intentando abrir, ya sea paso a paso, agregando actividades diariamente, buscando la manera de hacer un control, y es uno de los lugares más complejos. ¿Usted no cree que se podría hacer algo así acá en La Angostura, buscando la manera de lograr acuerdos en distintos sectores? Por ejemplo, la construcción privada, que es algo que mientras está el turismo habilitado quizás no se note la influencia que tiene económica sobre el pueblo, pero en un momento como este, y bajo un protocolo estricto que están siguiendo desde abril, nosotros hoy en el pueblo tenemos alrededor de 196 obras habilitadas y funcionando, bueno, funcionando hasta el domingo pasado. No se podría ir pensando en más allá de los controles y el que no salga a una reunión familiar. Yo lo escuchaba el viernes haciendo alusión de los cumpleaños y ese tipo de eventos. Eso habla de la irresponsabilidad que tenemos como sociedad. Pero digo, si buscamos la manera de lograr controlar con los protocolos para cada caso, ¿no se podría pensar en ir abriendo algunos sectores para que la economía local no dependa exclusivamente del Estado público? A ver, Neuquén Capital fue también aplicando estas medidas en forma paulatina y ellos hasta antes intentaron bloquear todo lo que pudieron, y ahí sí yo me comparo esta situación con lo que le pasó a otras comunidades. Después, bueno, varios conglomerados, varios casos centinela, bueno, esto ya tenemos circulación comunitaria. Definieron la circulación comunitaria y ahí sí ya te da, si bien uno sigue insistiendo con todas las medidas sanitarias, uno puede ir incorporando actividades, como lo está haciendo no solamente Neuquén, sino bueno, un montón de otras ciudades. Sí, entiendo que Cutralcó liberó los vehículos ahora. Sí, pero previamente, a ver, estuvo también restringido. Nosotros recién estamos comenzando esta historia, por eso me parece bárbaro la comparación, pero agreguémosle los tiempos, porque en cuanto a los tiempos, hoy no nos podemos comparar con Neuquén Capital. Neuquén Capital todavía hoy está buscando el pico de su curva. Nosotros recién estamos empezando. Yo no me animaría a decirte, pero bueno, por la población, calcularle más o menos un mes, ¿sí?, ante estas situaciones, como para en la búsqueda de la curva, a ver si podemos hacer un aplanamiento, aplanarla y ahí listo. ¿Sí? Listo. Dentro de unos meses podremos llegar a tener algún rebrote o demás, porque todavía lo de la vacuna es para el año que viene. Pero por eso, me parece bien la comparación, pero recordar, empezaron los casos, se hicieron los bloqueos, se trató de contener y ya después se cayó en fase de mitigación, ¿sí? Y ahí sí se permitió, porque también está toda la otra situación que hay que mantenerla, ¿no? Y ya no solamente de los esenciales, que es lo que se mantiene desde el decreto de marzo, sino actividades, como bien decís vos, bueno, para ir, obviamente, la cuestión económica, que también es salud, cuando la definición de salud tiene que ver con un montón de cosas, obviamente tiene que ver con la economía. Pero hoy por hoy, donde estamos parados, estamos preocupados porque todavía nos faltan estos resultados. Por suerte se hizo, porque es parte de la estrategia, por ahí cuando me preguntaban si a nivel público es el sistema de salud se mueve en forma homogénea en cuanto a las acciones, y esto son estrategias epidemiológicas para tratar de bloquear los contagios. Por eso mandamos tanta gente, esto que obviamente que es un número enorme para la población de Villa La Angostura, tener casi 500 personas guardadas, más las 150 que vinieron de otros lugares, ¿sí? Pero son estrategias porque si no, y bueno, no, por las dudas, te lo dejo a tu criterio, quedate o no quedate, no, ahí se nos hubieran disparado los números. Nuestra ventaja es que estamos copiando también modelos a nivel mundial, a nivel país, a nivel provincia de Neuquén, donde estas estrategias funcionaron, ¿sí? Entonces ya está como validado el modelo, por decirlo de alguna forma. O sea, esto quiero llevar un poco de tranquilidad, no es que acá se descubrió la pólvora, sino que bueno, a ver, se está aplicando un modelo que ya viene funcionando, pero obviamente la parte fea de esto es la mala noticia de esperemos, todavía no liberemos cosas, ¿sí? Y aparte a nivel país, a medida que se fue
la cuarentena, que bueno, medio se prohibió ahora la palabra, pero bueno, la palabra cuarentena se fue flexibilizando, empezamos a tener los picos. ¿Ya está el decreto, intendente? O sea, ya se sabe qué es lo que va a estar permitido a partir de mañana, qué es lo que no, institucionalmente, comercialmente, qué queda sí, qué queda no. El decreto es exactamente igual al anterior. ¿Sí? Vamos a seguir de la misma manera, de la misma forma, por 72 horas, ¿sí? O sea que sería hasta el miércoles a la noche. Bien. Ahí seguramente vamos a tener los resultados de los hisopados, ojalá que sean los más posibles. La verdad que hoy tengamos, que nos falte el 64-65% de los hisopados y que hablemos de un 90% de los pacientes con síntomas, es preocupante. Obviamente que como intendente tengo que escuchar al comité de crisis provincial, al local, a la zona sanitaria cuarta, al hospital local y bueno, esto es una medida que, como siempre digo, es antipática para algunos, pero nosotros con el viceintendente tenemos que gobernar para todo el pueblo y son muchos los mensajes que me llegan y son muchos los mensajes que la gente me pide mucho más días. Nosotros tenemos que ser cautos, sabemos, recién Luciano explicaba lo de la obra privada, nos preocupa mucho obviamente que nosotros 196 obras con los protocolos como corresponde, bueno, empezaremos a hacer una liberación escalonada de acuerdo a cómo vengan los resultados, si hay más casos o no, y reforzaremos los controles como corresponde, y bueno, y la obra que no cumpla no tienen que pagar todos por uno que no cumpla, sino que será clausura esa obra. ¿Cómo va a ser la vida después del jueves, dado si crece más aún el número de contagiados? Y me encantaría poder decírtelo ahora. ¿Tienen más o menos algo planeado? No, yo la verdad que esto es muy dinámico, el domingo teníamos un caso, hoy tenemos 28, falta el reporte de la noche y seguramente va a haber más casos positivos, ojalá que no, es el deseo. Y vos imaginate que nosotros anunciábamos 120, 150 aislamientos, estamos en los 468, o sea que hemos crecido una multiplicación en menos de en una semana. Este aislamiento, ¿dónde se está cumpliendo? ¿Particularmente cada uno en su domicilio o hay lugares destinados? Muchos en sus domicilios y hay 8 personas, sí. Son 4 que son positivos y 4 sospechosos en diferentes lugares. Tenemos un lugar para positivos, un lugar para sospechosos y la gran mayoría de la gente que puede cumplir su aislamiento en la casa se cumple en la casa. También te quiero decir, porque es importante para que la gente entienda, cuando uno habla de responsabilidad individual, porque siempre las culpas las tiene el hospital local que no hizo, que no se preparó, o el intendente que no controló. No, acá la responsabilidad es individual. Acá la gente ha salido, ha compartido mates, esto no lo digo yo, lo pregunto en el hospital local y me lo cuentan tal cual. Entonces, esto también nos llevó a poner vigilancia en los lugares donde nosotros tenemos los casos sospechosos y los casos positivos. ¿Quién nos asegura a nosotros que esa persona, ¿sí?, que seguramente en algún momento violó la cuarentena o no, va a cumplir ese aislamiento y no va a poner en riesgo al resto de la sociedad? Entonces también la municipalidad, en colaboración con el hospital local, puso la seguridad correspondiente. Usted hablaba de una cuarta línea de estudios. ¿Esto significa que hay circulación comunitaria? No, todavía no, porque por lo menos por ahora nos mantenemos con esas líneas de estudio. Cuando vos ya agotás las líneas de estudio y te siguen apareciendo casos que no tienen nada que ver con los anteriores y ni siquiera están como casos centinela, y bueno, yo no me moví, yo no tuve contacto y fehaciente, ¿no? Hay que hacer varios interrogatorios, bueno. Entonces ahí en la sumatoria de eso y a ver cómo estamos a nivel comunitario, cómo se manifestaron, o sea, no es una definición que se toma en forma rápida, sino que se tiene que analizar en qué tiempo se produjeron los casos y también
tiene que ver con el comportamiento de la comunidad y demás, o sea, son varios factores que hay que tener en cuenta para tomar la determinación, y eso lo determina el comité provincial, ni siquiera lo determina la intendencia, digamos, de turno, me refiero en la localidad que sea. Y así se ha manejado, porque eso después ya vos pasás en una fase de circulación comunitaria, bueno, hay algún otro tipo de refuerzo y demás, entonces bueno, lo importante es que eso venga directamente desde el comité de crisis provincial. Hay un rumor que dicen que están derivando testeos a San Martín ya. ¿Esto es así, efectivamente? ¿Que se están haciendo análisis en San Martín? No, a ver, en el sector privado, cuando es la PCR, lo están enviando igual que acá, Bahía Blanca. Tiene un sistema. Todavía no tenemos, por ahí mañana ya se está bien, pero a ver, un laboratorio específico para hacer eso. Sí hay unos test rápidos, lo que contaba el viernes, lo van a volver a repetir, pero bueno, eso también, el Ministerio está viendo la probabilidad, pero son etapas que todavía ni siquiera hemos entrado. Entonces, en algún momento y antes de largar la fase comunitaria vamos a implementar, si esto continúa así, todo lo que es el plan detectar, iremos en forma activa a buscar, no solamente los que tenemos, pero ahí bueno, veremos si también personal nuestro no cae enfermo, ¿sí? Entonces hay cosas que, es cierto, todo esto hay una incertidumbre, pero bueno, esto va a suceder lo mismo que sucedió en otras localidades, en tanto y en cuanto, ¿sí?, la gente, que varios lo dijeron, asuma esta cuestión de responsabilidad individual y ponga un poco de freno en determinadas actividades que han dispersado esto. El otro día, el viernes, explicaban que es inviable el tema de las camas de terapia intensiva acá en Villa Costero, pero hay privados que están proponiendo estas camas, no sé cuál será el término específico, helmet, se llama, que son una especie de camas puntuales para COVID-19 que funcionarían como camas de terapia intensiva. Sí, hoy alguien me hizo una propuesta, yo le digo, no tengo ningún problema, y eso hay que elevarlo a la Subsecretaría de Salud, al Ministerio, digamos, como para que eso se avale. No es solamente el recurso tecnológico, sino el recurso humano. Entonces, si la propuesta incluye eso, bueno, a ver, yo no tengo ningún problema, es el nexo para todo lo que venga. El otro día vinieron cascos, que es eso que se usa en Europa, yo lo comentaba creo que el viernes también, bueno, ya lo estamos repartiendo y bueno, vamos a ir agregando a medida que esto vaya avanzando. Pregunta. ¿Ya van a empezar a estudiar algún plan de contingencia de cara al verano? ¿O todavía se sigue esperando en compás de espera hasta que tanto se reducen con esta situación? No, mira, hoy te digo, bueno, obviamente que el secretario de Turismo, el resto de los secretarios que vos viste que se fueron recién, cada uno está trabajando en su sector. Este tema lo hemos hablado también con el viceintendente, con Luciano, obviamente que estamos pensando en el verano, pero nuestra prioridad hoy es estas 72 horas, este gran número de hisopados y este gran número de pacientes sintomáticos que decía recién el doctor que realmente preocupa, y bueno, por eso el tema de todas estas medidas antipáticas, aunque existe que los comercios puedan abrir, que se pueda hacer el delivery, sabemos que hay otros sectores que también están muy golpeados y que también nos preocupa. Queremos para este miércoles poder tener los resultados. Hoy ya vamos a tener a la noche seguramente otro panorama con los resultados de provinciales y bueno, seguramente mañana le vamos a estar informando también, pero nosotros decidimos continuar con este decreto porque creemos que por más que la situación sea difícil en lo económico, sea preocupante en los comerciantes y los entendemos y comprendo, la situación sanitaria es muy delicada, no solamente a nivel provincial, sino también en nuestra localidad, porque lo único que pido es que la gente de salud no se nos enferme, que han hecho grupos de trabajo para ir a hisopar a los diferentes barrios, y lo que le pido a la gente es que colabore, porque no puede ser que vaya un personal de salud a interrogarlo y no diga, vaya otro y no diga, y al tercero o cuarto dice dónde estuvo o con quién estuvo. Yo creo que le facilitaría un montón el trabajo a la gente de salud, que también quiero decirles que
que también son padres, son hermanos, y que todos se están arriesgando por ir a ver si el paciente es positivo o negativo. Fabio, dado esta especie de vuelta a fase 1, ¿no? Del aislamiento y demás, en cuanto al parate en la actividad local, ¿va a haber algún tipo de asistencia desde el desarrollo social a las familias de primera necesidad, digamos? Nosotros siempre hemos asistido a las familias desde desarrollo social. Nosotros tomamos la gestión con 70-80 asistencias y hemos llegado a 1550. Miro para el costado porque tengo la secretaria de Desarrollo Social sentada ahí. Nosotros también, si es necesario, saldremos a asistir a las personas que hacen changa, que viven el día a día. Nosotros ya esto lo hemos hablado en provincia también, y la idea es que la gente se sienta acompañada. Nosotros vamos a estar siempre al lado de toda la gente, ¿no? Pero sobre todo los más vulnerables, de los que peor la pasan, de los que menos recursos tienen. La parte de comercio está pidiendo de alguna manera la exhibición de la tasa, de las monotasas, la tilla y demás. ¿Está planificado algún tipo de ayuda al sector de comercio? Nosotros lo exhibimos, no recuerdo, lo tenés en el caso. Se tomaron medidas en ese sentido. Exactamente. Que tenían que ver con la exhibición en algunos casos y con posponer, que se tomaron en aquel momento. Naturalmente, en la medida en que esto vaya evolucionando de otra manera, se irán contemplando nuevas exhibiciones o nuevas herramientas para asistir también al sector. Un mes para aplanar la curva de lo que se estima aproximadamente. No, es más o menos lo que ha pasado en otros lugares. Cuando empiezan números donde vos ves que en una semana se empiezan a duplicar, donde encontrás la duplicación de los testeos que te empiezan a dar cada vez más positivos. Entonces de ahí la circulación ya se va haciendo, digamos, cada vez compromete a más personas. De ellas no nos enteramos, siempre digo lo mismo, el 70% de esto, entonces uno va haciendo esos números y después, bueno, va cambiando de situaciones desde lo epidemiológico y empieza a liberar un poco lo que me decía tu compañero, por ejemplo, Néstor, ¿qué hubo de diferente entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura? Dado que allá hay más población que acá y solamente hay 7 casos. ¿Qué se hizo diferente entre Villa La Angostura y San Martín? Todavía no tenemos cerrados las dos situaciones, pero hasta ahora lo que hemos analizado, hubo más contactos en las líneas de trabajo de acá, o sea, estoy hablando de los positivos, ¿sí? Más contactos que interactuaron entre ellos, de ir, venir, ¿sí? Comer, compartir, que en San Martín. Pero en San Martín, por ejemplo, salvo una persona, porque es un entrenador de equipo de deporte, fútbol y demás, bueno, sí, hoy estaba cuando me vine sepando a cantidad de chicos que habían tenido contacto estrecho en los entrenamientos y demás. Por ahora, digamos, es una cuestión de tiempos, porque ¿qué te permite el positivo? No solamente el positivo, sino asegurarte que está relacionado con tu línea de trabajo, porque si no, un poco lo que veníamos hablando, entonces ya porque este está a ver, así como les dije ayer, bueno, ¿qué vamos a decir el domingo? Y 2 escenarios, bueno, que no tengamos más casos o que tengamos esos casos positivos, pero no me quedo ahí, esos positivos que me indiquen que en la investigación siguen siendo las mismas líneas de trabajo. Bueno, entonces, pero esto está controlado si llevas como 500 personas, bueno, gracias a ese esfuerzo que se hizo, pero no salió de esas 500, ¿sí? Ahora, si yo recibo los positivos y encuentro que no tenían que ver con esas 500, sino que a su vez no tenían la misma línea de trabajo, abro nuevas líneas de trabajo y ahí en la segunda o tercera línea podemos estar manejando otros números. Hemos repetido hasta el cansancio, pero si un vecino considera que tiene algún tipo de síntoma y quiere hacerse el hisopado, ¿cuál es el procedimiento que tiene que hacer? No, a ver, no es una cuestión voluntaria. Lo que nosotros hacemos es una orientación, a ver si un interrogatorio para ver si tiene primero síntomas que se relacionan con esta enfermedad y
Y si tuvo lo que nosotros llamamos el nexo epidemiológico, tuviste con alguien, tuviste con algún contacto, viajaste a algún lugar donde hay circulación, porque imagínate si hiciéramos eso hoy que tenemos un cuello de botella en la cantidad de hisopados que se están haciendo y también dejamos la cuestión voluntaria. Claro. También va a pasar con los trabajadores municipales, porque están pidiendo justamente que se les considere dentro de 14 días. Los trabajadores municipales están, bueno, trabajaste vos, Luciano, en esto, se han formado los grupos de trabajo, ya no desde ahora, no desde el domingo, sino que ya venían funcionando en diferentes grupos. La municipalidad va a trabajar solamente con aquellos, con lo esencial, con las guardias, y obviamente que nosotros también nuestra función es proteger a la municipal.